esta música abrimos este segundo bloque de Ciudad Viva para hablar de un tema que realmente nos interesa y nos interesa como periodistas, pero también como madres, ¿no? Que pudimos transitar también parte de lo que es la escuela pública, porque la Asociación Civil de Familias Organizadas de la Escuela Pública también queremos conocer su voz y sobre todo qué es lo que piensa, cómo recibe todo lo que tiene que ver con la transformación educativa. Y estamos recibiendo con mucho gusto a Gabriela Sarazúa, Gabriela, un gusto, y Ana Garmendia, integrantes de esta asociación civil, para, bueno, conocer cuáles son las inquietudes de ustedes y cómo han transitado, ¿no? Todo esto que tiene que ver con esta transformación que se avecina, ¿no? Bien. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Arranco yo, Ana. Sí, bueno, la verdad que como colectivo, como asociación civil, lo que podemos decir es que recibimos toda la transformación educativa como el resto de la sociedad con mucha incertidumbre de lo que va a suceder a partir de marzo de 2023. Porque bueno, no contamos de antemano, como no contó casi ningún colectivo, con nada de lo que tiene que ver con la nueva propuesta. Y bueno, la información que ha llegado, nos hemos enterado también, como en general, como toda la sociedad, a través de los medios, y bueno, con documentos que aún todavía no son los finales. Así que bueno, estamos expectantes. Tuvimos la oportunidad de participar del cara a cara en la escuela experimental, en el Teatro de la Experimental de Malvín. Que bueno, fue una instancia que podría haber sido de diálogo, pero fue una instancia bastante hostil, digamos, donde no nos sentimos muy cómodas como colectivo. Sentido? ¿Ustedes fueron a plantear sus discrepancias o hacer planteos directamente? Sí. En realidad un poco con la impronta que hemos tenido desde que resolvimos asociarnos de alguna manera, ¿no? Que es siempre plantearnos preguntas acerca de los temas que iban apareciendo antes de la pandemia, porque nosotros tenemos una formación anterior, y luego durante la pandemia, que también se presentaban problemas y a ver cómo se resolvían. Este tema fue lo mismo, nos planteamos interrogantes, nos reunimos, hicimos asambleas, dijimos, bueno, como son muchas más incertidumbres que certezas, hagamos un listado de preguntas que era como la oportunidad en ese cara a cara. Si bien entendíamos que la oportunidad principal y que debería haber estado priorizada, sobre todo desde el Consejo, tendría que haber sido los consejos de participación, que son los ámbitos naturales que sea la Ley General de Educación, ¿no? Donde participan docentes, digamos la dirección, la administración, y la familia y los niños, fundamentalmente, las niñas y niños que son quienes dan su visión en ese ámbito, ¿no? Como que naturalmente tendría que haberse presentado, dialogado, debatido y por lo menos extraer cuáles eran los puntos de discordancia. No se dio y entonces nos presentamos en este cara a cara con ese paquete de preguntas grandes. Y ahí te dejo un poco que des tu visión de cuáles fueron lo que recogimos. Sí, nuestras preguntas, nosotros no nos metemos, si se quiere, con los contenidos de esta transformación educativa, porque no es un área que nos compete, pero sí nos preocupa mucho los problemas endémicos, y lo decimos entre comillas, porque esos problemas de la escuela pública no son de ahora, ¿no? La escuela pública tiene problemas que tienen que ver con la falta de muchas cosas, ¿no? Falta de materiales, falta de mantenimiento de los edificios escolares, la infraestructura, clásico, ¿no? Exacto, que se cae, y muchas escuelas luego terminan generándose una brecha bastante grande entre aquellas escuelas que tienen familias que pueden sostener el mantenimiento de la escuela, que pueden hacer aportes económicos, y aquellas escuelas que no lo pueden hacer. Entonces, sí, se generan diferencias muy grandes entre las que pueden hacer algún aporte económico y de trabajo voluntario de las que no pueden, porque donde se hace aporte económico también hay mucho trabajo voluntario de las comisiones de fomento, ¿no? Y en otras escuelas donde hay, bueno, otras carencias, otras necesidades de la población más vulnerable, tampoco tienen ese tiempo para dedicarle a la escuela. Entonces las brechas se van haciendo cada vez más grandes entre las que pueden hacer algún aporte y de las que no. Y eso vemos que en la transformación educativa prácticamente no se nombra. Inclusive en el folleto que nos repartieron en el día del cara a cara, la palabra familias o comunidad prácticamente no aparece.
¿no? O sea, ¿qué se espera de las familias, ¿no? ¿Qué se espera de las niñas, de los niños? ¿Se les preguntó? O sea, ¿tuvieron participación de alguna forma en esta transformación educativa? ¿Hubo alguna consulta? No, creemos que no. ¿Y cuáles fueron las preguntas concretas que provocaron esa situación que luego nos van a contar? No, nosotros hicimos preguntas en este sentido de lo que estamos hablando, no nos fueron contestadas. Y nos sentimos, la verdad, muy incómodas porque uno de los consejeros, o sea, nos hizo planteos que la verdad no correspondían, digamos, al diálogo y bueno, terminamos retirándonos. Igual por ejemplo, para que quede claro, porque capaz nos están mirando ahora y dicen, no es que hay información oculta. No, está bien, porque hablamos de una cuestión que viene a construir diálogo y demás. Sí. Ustedes se sintieron de alguna manera violentadas por una situación hostil. ¿Qué fue lo que pasó? La situación hostil fue, o sea, el consejero Gavito nos planteó de por qué no nos habíamos movido de la misma forma que nos movíamos ahora cuando los docentes hacían paro, o sea, una situación que no corresponde. Además, en ese momento el clima de la reunión ya era muy tenso porque había como hinchadas de ambas partes que se gritaban entre sí, cosas fuera de lugar de ambos lados, y que quienes estaban en la mesa para moderar, digamos, y para aplacar los ánimos, en cierta medida se avivaron esos ánimos. Y la verdad que cuando nos tocó a nosotros decidimos retirarnos porque bueno, no queríamos entrar en ese clima que pensábamos que iba a ser un clima de diálogo. Sí, hay un aspecto importantísimo y es que nosotros sentimos que el rol que tuvimos en toda esta etapa de pandemia fue bastante importante en cuanto a tener una actitud proactiva frente a esto que decíamos, situaciones que se planteaban. Nosotros generábamos propuestas, generábamos ámbitos de reflexión, las planteábamos en el Consejo en muchas oportunidades, me acuerdo con Olga de las Heras, muchas veces mandábamos mail, o sea, nuestra actitud siempre fue de vemos los problemas, planteamos las soluciones que nos parecen. Fuimos a las comisiones de educación de diputados, de senadores, porque entendíamos que había algunos aspectos que correspondían a temas presupuestales, que debían conversarse en ámbitos que fueran propios, ¿no? Y cuando fue pasando el tiempo, algunos aspectos fueron mejorando. Digamos, en el peor momento hubo algo básico y fundamental, que es el derecho a la educación, que no se vio asegurado. Nosotros vimos que se vio vulnerado de varias maneras, sobre todo en ese periodo en el que no hubo una presencialidad obligatoria en las escuelas y liceos y demás. Que los consultamos en muchas oportunidades, ¿no? Sí. Porque realmente ahí fue como que tomaron cuerpo los planteos de ustedes como padres, que a veces los maestros no podían plantearlos directamente, ¿no? Y ustedes, viviéndolos de otro punto. Entonces, exactamente, el rol nuestro es fundamental porque de algún modo representamos las voces de nuestras niñas y niños, pero además somos un agente interviniente en la sociedad que tiene capacidad de generar su propio cuerpo de ideas y de tener su representación de alguna manera. Claro. Entonces, en esas instancias que pudimos convocar a algunos técnicos, a algunos profesionales que dieron su visión, incluso hasta el Ministerio de Salud Pública, ahí pudimos salir de la idea o presentar la idea que era imperioso volver a la presencialidad. Pero después, pasado ese tiempo, volvimos a generarnos otro cuerpo de preguntas. ¿Qué pasa con los aspectos presupuestales que no atendieron, los problemas, los parapandémicos que se generaban en torno a la educación, rezago educativo en general, que nosotros lo vivimos de primera mano, pero después lo pudimos recoger a través de... Nosotros hicimos un pedido de acceso a la información, que nos aportó información importante en cuanto a un tiempo estimado, creo que alrededor de un año. Sí, con datos oficiales sabemos que se perdió un año entero de clases, ¿no? Entre esos 2 años de pandemia, entre que iban algunos días, otros días no iban, que los grupos se alternaban, se perdió un año entero. Y hasta el día de hoy no hemos escuchado ninguna propuesta que tenga que ver con cómo se van a recuperar esos contenidos, ese tiempo perdido. Brecha que se aumenta entre públicos y privados. Exacto, exacto.
No, y dentro de las escuelas públicas también porque hay quintiles, con esto que decíamos recién. Y en ese sentido, desde el colectivo, ¿se hace algún planteo en particular para poder recuperar? Yo me acuerdo en mi época iba a las clases de recuperación porque era medio esquivo con el estudio. Entonces, si entraba a las 8, tenía que caer 7:30 las clases de recuperación. ¿Hay algún proyecto similar? Bueno, sí, nosotros hemos hecho varios planteos. Por lo pronto, no recortar las horas que eran indicadas para maestros comunitarios que atienden esas situaciones incluso de mayor vulnerabilidad, y otras horas de tutoría, que también lo vemos en liceos, que también se han recortado esas horas de tutoría. Entonces, el camino un poco institucional parece desatender esa prioridad de cortar el rezago, al menos, porque en realidad es algo que se ha ido incrementando, y intentar revertirlo. ¿Por ahí van algunos de los planteos concretos de ustedes en esta transformación educativa o cuál es la preocupación mayor? Nuestra preocupación mayor, o sea, tiene que ver con estas preguntas que nos hacemos. En este momento nosotros no tenemos propuestas o grandes propuestas. Sí nos preocupa que no aparece nada que atienda que no ni el rezago, ni lo que pasó durante la pandemia, ni cómo va a ser el futuro claramente, porque nos hemos enterado como toda la sociedad a través de los medios. Claro. Anoche estaba viendo una de las promos que hay de la transformación educativa. Seguramente ustedes la vieron, ¿no? Y la estamos viendo acá. Ahí está. Pero me quiero quedar con un párrafo puntual porque me llamó mucho la atención pensando justamente en la entrevista que vamos a hacer con ustedes, ¿no? El texto dice: apoyar la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación con los docentes y las familias. El cambio es posible. Con la transformación educativa Uruguay tiene futuro, concluye. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan esto en un spot? Es un bonito eslogan. Es un bonito eslogan. Claro. Y queda ahí. Sí. Y claramente, porque los pocos, como decíamos recién, los consejos de participación, que además deberían verse potenciados, ¿no? Porque generalmente, o sea, se espera que generen un motor en el resto de la comunidad, o sea, en la escuela, en el barrio y demás. No se les dio participación, no se buscó fomentarlo, ¿no? Y lo poco que ha habido son estos encuentros cara a cara. ¿Y ahora hay margen para cumplir estos objetivos? Porque la reforma se va a implementar sí o sí, las autoridades ya lo dijeron, se va a implementar sí o sí a partir de 2023. ¿Hay margen para acomodarse en lo que queda de tiempo? El acomodamiento sería por parte de bueno, o para que caigan en caja los chiquilines, los alumnos y demás. ¿Cómo lo van a tomar eso? Y bueno, la transformación educativa... Ustedes son madres, ¿qué les dicen sus hijos? Hay una parte que también lo hemos conversado y es que parecería ser que en algunos aspectos el cambio no es tan grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sobre todo a nivel de secundaria o mismo de primaria, ¿no? Esto de como desagregar de alguna manera los conocimientos que ya se están dando por materias y agruparlos en nuevos paquetes. En realidad son los mismos conocimientos, incluso algunas metodologías similares. Entonces, desde ese punto de vista parecería no haber cambio. Pero el resto desconocemos, porque efectivamente creo que en estos días recién están saliendo los programas. El 10, en teoría. Sí. Yo les quería preguntar, ustedes hablan del Consejo de Participación de las escuelas, también de la poca información que hay o contemplación de ubicar a las familias como parte fundamental de este proceso. En cualquier proceso que involucre a los niños y niñas, contemplar a las familias es clave. Los consejos de participación se crearon en la Ley de Educación, si no tengo mal la información, del año 2008. ¿Cómo han venido funcionando? Porque me imagino que no es de ahora. Se toma en cuenta la opinión de las familias, pero las familias organizadas en esos ámbitos que son para opinar, no solo la madre o el padre que va a gritar a dirección, que también está en su derecho, pero estos ámbitos, es decir, en general el sistema educativo está abierto a planteos, a inquietudes de las familias. Bueno, nosotros justamente nacemos como colectivo reivindicando ese derecho, el derecho a la participación de las familias y de las niñas y de los niños. O sea, eso fue lo que nos agrupó el 19 de mayo de 2019 en el Teatro de la Experimental de Malvin, ¿no? Nos convocamos con ese cometido. O sea, nosotros somos familias que participamos activamente en la escuela, pero no solamente queremos arreglar pestillos, queremos participar activamente de los procesos educativos en lo que nos concierne a las familias. No queremos ir a enseñar matemáticas, pero sí a opinar y a participar activamente llevando la voz de los chiquilines a la escuela.
En ese momento era otra administración, los consejos de participación en la gran mayoría de las escuelas tampoco funcionaban, porque hay algo que no está previsto en la ley y en el reglamento de los consejos que tiene primaria, que es la participación de los docentes, ¿no? Se espera que los docentes participen de forma voluntaria en esos consejos y eso no sucede, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos eso no sucede. Los consejos están integrados por la escuela, por la dirección, por el equipo docente, por las familias, por niñas y niños y por vecinas y vecinos de la comunidad. Entonces, si hay una de las partes, el reglamento de primaria lo plantea, si hay una de las partes que no lo quiere conformar, entonces el consejo de participación no se organiza. Claro. Y entonces nosotros decíamos, bueno, si hay una de las partes que no lo quiere conformar, entonces nunca vamos a poder participar. Claro. Y bueno, eso fue lo que nos congregó un poco como en aquel momento como familias organizadas. También es necesario cambiar algunos reglamentos que tienen que ver con las comisiones de fomento, porque ahí sí la escuela nos precisa, ¿no? Nos precisa, digo, porque bueno, somos los que controlamos los gastos, somos los que generamos los recursos también. Entonces, bueno, ahí nos necesitan y decíamos, bueno, nosotros no queremos solamente cubrir ese aspecto, queremos participar activamente de la escuela, de la escuela como espacio comunitario, como comunidad educativa. El fue muy gráfico, fue clarísimo. Exacto. No solamente con el vestillo. Claro. Sí, o ir a pintar o a barrer la escuela, hacer una limpieza general, lijar bancos. Y podemos poner ejemplos, ¿no? De algunas escuelas donde hubo, apertura a la participación de las familias, donde se armaban comisiones de trabajo, todavía funcionan así muchas escuelas, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos hacer las familias? Y bueno, podemos colaborar y participar activamente de una comisión de comunicación, de una comisión de mantenimiento, de una comisión de informática, porque claro, hay una cantidad de cosas que primaria no provee, o sea, primaria no te da un tallerista de informática, pero en las escuelas muchas veces tenemos capacidades de un papá que, no sé, que es carpintero y que puede generar un taller de carpintería y enseñar eso, y bueno, podemos hacer ese tipo de cosas, o de gente que trabaja en robótica y también podemos hacer muchísimas cosas. Las huertas comunitarias, o sea, abrir la escuela también a la comunidad, ¿no? Salir de ese espacio tan endogámico que sigue siendo primaria, ¿no? Y la escuela pública. Hay buenas experiencias, yo conozco buenas experiencias también de ese trabajo con padres y apertura. Y los chiquilines y chiquilinas se llevan también un aprendizaje extra que está muy bueno, que además son muchas cosas aplicables a la vida, ¿no? Y es formación de ciudadanía. Exacto. Y es ver padres comprometidos y madres comprometidas también. Estamos prácticamente en el final. Tuvieron esa experiencia frustrada, lamentablemente, en el cara a cara. En teoría, el 10 de noviembre vamos a conocer todos los contenidos de esta transformación educativa. ¿Tienen expectativa de poder reunirse con las autoridades del CODICEN en el corto plazo? Y bueno, antes que arranque... seguiremos planteando con el mismo ímpetu, digamos, nuestras preocupaciones. Siempre en tono de pregunta de, bueno, está este problema. ¿Qué es lo que está pensado para resolverlo y para mirar para adelante? Porque una cosita solo para agregar con respecto a que no es preocupación de las familias, de escuelas, liceos y demás, ¿no? La familia educativa. Esto de la transformación educativa nos involucra a todos, porque en definitiva son esas mismas ciudadanías que estamos formando de una manera u otra. Entonces, no son aspectos que solamente quedan relegados al ámbito de la familia. Digo, pensando en que es importante que la ciudadanía siempre pueda participar y pueda estar por lo menos enterada, que no es un aspecto que toca una parte de la población. No, es verdad. Y además realmente recuerdo durante la pandemia esa voz que tuvieron de muchas escuelas, pero de muchos niños y de niñas, reclamando la apertura de las escuelas, más allá del miedo que había, porque había una diferencia tan grande entre la escuela pública y los liceos públicos y los privados, que tenían hasta otro sostén para dar clases cuando fuera virtual, otro trabajo y además una apertura más rápida, quizás por más recursos seguramente para atender a esos niños, ¿no? Porque muchos niños quedaban en las casas y solos, sin poder aprender en una época de la vida fundamental. Muy complejo. Ana, Gabriela, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.